Después de las celebraciones de Año Nuevo, mi esposo, Brian Sullivan, instruyó a su secretaria, Natalie, para que organizara la ceremonia de reapertura de la empresa. Durante el evento, Natalie repartió sobres rojos a todos los empleados excepto a mí. Me quedé allí parada, completamente ignorada. Justo cuando estaba a punto de acercarme y exigir una explicación, ella me sonrió con desdén frente a todos. Yasmín Sullivan, dijo arrastrando las palabras, su tono rebosante de burla. Llevas años trabajando como freelance para esta empresa. ¿Cómo te atreves a aparecer aquí como si pertenecieras? El salón quedó en silencio tenso. La miré a los ojos sin pestañear, con una expresión tranquila, casi indiferente. Luego, sin decir una palabra, levanté la mano y me arranqué la placa de identificación, dejándola caer al suelo con un suave tintineo. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi esposo. El timbre resonó en mi oído, largo y prolongado, mientras el peso de docenas de miradas se posaba sobre mí. Finalmente, después de varias llamadas, Brian contestó. Su tono era agudo e impaciente. Yasmín, ¿qué demonios haces ahora?, dijo con irritación, como si mi llamada no fuera más que un inconveniente. Estoy en una cena de negocios. Este trato es crucial para la empresa. No puedes esperar a que vuelva. Miré a Natalie, cuya sonrisa solo se profundizó, luego volví mi atención a la llamada. No, dije, con voz firme. Por un momento, hubo silencio. Entonces, la paciencia de Brian se agotó. Sí, le dije a Natalie que te despidiera. ¿Satisfecha ahora? Un peso frío se asentó en mi pecho. Aunque había esperado esta respuesta, oírla tan claramente aún me produjo un escalofrío. Inhalé lentamente, recomponiéndome antes de preguntar, dame una razón. Brian soltó una carcajada seca y sin humor. ¿Una razón? Soy el CEO de Sullivan Group. ¿Necesito una razón para despedir a alguien? Luego, con un desdén apenas disimulado, continuó, llevas 3 años ostentando el título de gerente de ventas sin cerrar un solo trato. ¿Cómo te atreves a preguntar por qué? Su voz se alzó, sus palabras llenas de desdén. Incluso con el volumen de mi teléfono bajo, aún resonaba en la sala como un martillo golpeando un veredicto final. Escúchame atentamente, Yasmín. Sullivan Group no mantiene lastres. La línea se cortó con un pitido agudo. Por un momento, todo el salón guardó un silencio mortal, el aire denso de tensión. Luego, un aplauso lento y burlón rompió el silencio. Natalie se adelantó, parada triunfalmente en el centro de la atención, con los brazos cruzados sobre el pecho. Todos oyeron eso, ¿verdad?, anunció con una alegría exagerada. Incluso el señor Sullivan mismo dijo que Yasmín es inútil. ¿Por qué deberíamos mantener a alguien como ella en la empresa? Una risa recorrió la multitud, silenciosa pero inconfundible. Natalie se volvió hacia mí, su sonrisa se ensanchó. Te sugiero que empieces a empacar tus cosas y te vayas a casa. Puedes disfrutar de un largo descanso. Después de todo, ¿no es ser un florero decorativo tu verdadero trabajo? Dejó escapar un suspiro dramático, inclinando la cabeza. Honestamente, Yasmín, ¿no te quedaría mejor eso? La miré, mi rostro inexpresivo, luego solté una risa lenta y fría. Entonces, lo que dices es que no tengo lugar en esta empresa. Sus ojos brillaron, sintiendo mi supuesta derrota. Me tenía justo donde quería. Por supuesto, declaró. Lo único que haces es jugar con tu teléfono y desperdiciar los recursos de la empresa. No sabes nada de negocios, nada de trabajo duro. Si no fuera por tu relación con el señor Sullivan, te habrían despedido hace mucho tiempo. Se inclinó ligeramente, su voz bajando a un susurro burlón. Honestamente, mantener a alguien como tu alrededor, qué desperdicio de espacio. Lentamente levanté la mano y meneé un dedo. No, dije suavemente. Estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir, excepto con una cosa. Los ojos de Natalie brillaron con curiosidad mientras los entrecerraba, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Y qué es eso? La miré a los ojos, mi expresión tranquila pero firme. ¿De verdad crees que Sullivan Group no puede sobrevivir sin mí? Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, pero la capté. Ese fugaz destello de duda en sus ojos me divirtió.
Dejé que una sonrisa lenta se apoderara de mis labios antes de asentir con firmeza. Tienes toda la razón, dije, enunciando cada palabra. Si dejo esta empresa, Sullivan Group colapsará inmediatamente. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, una ola de murmullos sorprendidos recorrió la multitud como una repentina ráfaga de viento antes de una tormenta. Luego el caos. Un coro de jadeos incrédulos y susurros incrédulos llenaron el lugar. Dios mío, ¿habla en serio? Sullivan Group es una empresa que cotiza en bolsa, clasificada entre las 500 mejores del país. ¿Cómo podría quebrar por su culpa? Exactamente. Ella ha estado aprovechándose del CEO, sin hacer nada mientras cobra un cheque de pago durante 3 años. ¡Oh, qué asco! ¿Cómo puede existir alguien como ella? Las voces se superponían, sus tonos despectivos llenos de burla. Su desprecio debería haberme dolido, pero no sentí nada. Que hablen, su ignorancia no era mi preocupación. Cada palabra que había pronunciado era la verdad, y quienes realmente entendían la industria lo sabían. Hace 3 años, Sullivan Group no era más que una empresa en apuros, al borde de la bancarrota con apenas personal suficiente para llenar una sola sala de conferencias. Sin embargo, ahora, se erguía como una corporación que cotiza en bolsa con decenas de miles de empleados. Esta transformación no fue casual, fue por diseño, ¿y el arquitecto? Yo. O mejor dicho, las fuerzas que estaban detrás de mí. Todavía recordaba el día en que el abuelo de Brian, Francis Sullivan, había viajado por todo el país, prácticamente arrastrándose a mis pies, rogándome que me casara con su nieto. Su desesperación era palpable, sus manos temblaban mientras presentaba un documento antiguo, un antiguo contrato matrimonial firmado hace décadas por nuestros respectivos abuelos, el sello de mi familia grabado firmemente en la parte inferior. Era joven entonces, ingenua e inconsciente de lo que realmente significaba el amor. Supuse que si mi abuelo había arreglado este encuentro, debía haber sido por una razón, y así acepté, creyendo que esta unión tenía un propósito mayor que mi propia comprensión. Pero nunca imaginé que después de elevar por mi cuenta Sullivan Group a su gloria actual, sería descartada como una pieza de ajedrez desgastada, considerada inútil en el momento en que pensaron que ya no me necesitaban. La sola idea me hizo sentir una rabia hirviente en las venas. La familia Sullivan creía que podía simplemente dejarme de lado y seguir adelante como si nunca hubiera existido. Si insistían en mantener a Brian como presidente, no tenía ningún reparo en llevar a Sullivan Group de vuelta a donde estaba hace 3 años, al borde del colapso. Me di la vuelta, completamente preparada para salir y enfrentarme al propio Francis Sullivan. Si querían una guerra, estaba más que dispuesta a darles una. Pero justo cuando di un paso adelante, una voz cortó el aire. ¿Espera? Me detuve, mis dedos se apretaron a los lados antes de girar lentamente la cabeza. Era Natalie. Yasmín, ¿te vas a ir así como así? Alcé una ceja y miré hacia el escenario. ¿Qué planeas invitarme a cenar? Cena, Natalie sonrió, con los brazos cruzados, su mirada estudiándome con una mezcla de diversión y desafío. Antes de irte, dijo, su voz resonando a través del micrófono, necesitas dejar todo lo que pertenece a la empresa. Entrecerré los ojos y la miré. Ya entregué mi placa de identificación. ¿Qué más hay? Natalie rió, con un toque cruel en su risa, antes de levantar el micrófono a sus labios una vez más. Quítate el uniforme. Una exclamación colectiva recorrió la multitud, seguida casi inmediatamente por una erupción de ruido. Algunos empleados intercambiaban miradas divertidas, sus labios curvándose en sonrisas complacientes mientras disfrutaban del espectáculo que se desarrollaba ante ellos. Otros observaban conmocionados, su incomodidad era evidente. Unos pocos selectos, aquellos que habían estado en buenos términos conmigo, me lanzaban miradas vacilantes, con preocupación en sus ojos. Pero Natalie, ella se mantuvo en el escenario, disfrutando del momento, deleitándose con lo que creía que era mi inminente humillación. Exhalé lentamente, echando los hombros hacia atrás, sin apartar nunca la mirada de la suya. Así que ese es el juego que quería jugar. Bien, juguemos. Qué exhibición tan impecable de la naturaleza humana, patear a alguien cuando está caído, deleitándose con la caída de otro como si fuera un espectáculo para su entretenimiento. Cuando aún era gerente, cada uno de estos empleados me saludaba con sonrisas brillantes y una cortesía excesiva, actuando como si todos fuéramos parte de una familia corporativa armoniosa.
Pero ahora, en el momento en que me despojaron de mi título, ni uno solo de ellos tuvo el coraje de defenderme, ni uno. Así que esto era la llamada profesionalidad de una empresa que cotiza en bolsa, patética a mis ojos. Sullivan Group se había expandido demasiado rápido en los últimos 3 años, su ascenso alimentaba una arrogancia que estaba destinada a colapsar bajo su propio peso. Los ojos de Natalie se entrecerraron cuando no respondí inmediatamente, su irritación llegando a la superficie. Golpeó sus uñas contra el micrófono, su impaciencia evidente en los agudos clics que resonaban por el salón silencioso. «Oye, Yasmín, te estoy hablando», dijo con desdén. «¿Pretendes no oírme?» Solté una risa baja, mi expresión tranquila mientras finalmente la miraba a los ojos. ¿Y si me niego? Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de ser reemplazado rápidamente por desprecio. Soltó una carcajada, cruzando los brazos sobre el pecho. «Guau, ¿de verdad crees que puedes enfrentarte a mí? Eres la primera persona que se atreve a amenazarme en mi cara. Me encantaría saber quién te llenó de esta ridícula confianza». Sus ojos brillaron con condescendencia mientras inclinaba la cabeza, examinándome como si fuera una ingenua tonta. «Yasmín, ni siquiera tu propio esposo te quiere ya», dijo, sus labios curvándose en una sonrisa. «¿Qué derecho tienes a actuar con dureza delante de mí?» No pude evitarlo, me reí, una risa lenta y divertida que cortó la tensión como un cuchillo. «¿Y quién te dijo que alguna vez necesité a Brian?» Mis palabras cayeron como una bofetada, y antes de que pudiera replicar, algunos empleados, los siempre leales seguidores de Natalie, intervinieron inmediatamente, ansiosos por echar leña al fuego. «Oh, mira quién habla. Es solo la perrita de Sullivan». «Exactamente. Actuando como si fuera la gran cosa cuando no eres más que una cara bonita que se aprovecha de un hombre. Si el señor Sullivan escuchara esto, apuesto a que estaría arrodillada toda la noche cuando llegue a casa». Su risa era fuerte, bulliciosa, como si humillarme fuera una gran broma que todos compartían. Permanecí en silencio, pero mis dedos se curvaron ligeramente a los lados, no por ira. No, hacía mucho que había aprendido a dominar mis emociones en situaciones como estas. En cambio, grabé cada una de sus caras, sus nombres, sus voces despectivas en mi memoria. Gente como ellos prosperaba en la ilusión de seguridad, en la creencia de que los poderosos siempre permanecerían poderosos, y los débiles siempre permanecerían debajo de ellos. Si tan solo supieran. Incliné ligeramente la cabeza, mi voz suave y deliberada. «Si no me equivoco», dije lentamente, «todos ustedes son parte de la pequeña camarilla de Natalie, ¿verdad?» Una onda de malestar brilló en sus rostros antes de que rápidamente la enmascararan con expresiones indignadas. «Eso es ridículo», exclamó uno de ellos. «No tenemos nada que ver con Natalie». «Exactamente», añadió otro apresuradamente. «Simplemente estamos interviniendo porque no podemos soportar que acapares los recursos de la empresa». «Tú», se burló un tercero. «Alguien abandonada por la empresa, ¿qué derecho tienes a cuestionarnos?» Su valentía era casi divertida. Como persona de negocios experimentada, detectar la corrupción, el favoritismo y los acuerdos entre bambalinas era algo natural para mí. Desde el comienzo de este evento, estas personas habían estado intercambiando miradas cómplices con Natalie. Habían recibido las mayores bonificaciones durante la distribución de Año Nuevo de la empresa, sus sobres tan llenos de dinero que apenas cabían en sus bolsillos. La empresa siempre había tenido una política clara, bonificaciones iguales para todos los empleados, independientemente del puesto o la antigüedad. Sin embargo, de alguna manera, estos individuos se habían ido con mucho más que los demás. No fue difícil reconstruir lo que había sucedido. Natalie había estado moviendo los hilos entre bastidores, y Brian ciego y arrogante, había sido lo suficientemente tonto como para confiarle ese tipo de autoridad. Incluso yo, la verdadera arquitecta del éxito de Sullivan Group, encontré este nivel de incompetencia casi insoportable de ver. Respiré profundamente, obligándome a mantener la calma mientras mi mirada penetrante lo recorría. El aire se volvió denso, la sala cayó en un silencio tenso, como si incluso el tiempo mismo dudara. «Admito que me veo mejor que todos ustedes», dije, con voz firme, con un desapego frío. «Y sí, definitivamente soy más joven». Hice una pausa para causar efecto, observando cómo sus expresiones complacientes flaqueaban levemente. Luego,
justo cuando comenzaron a procesar mis palabras, mi voz se alzó abruptamente, volviéndose aguda como una cuchilla. Pero personalmente detesto el término, cara bonita. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios, aunque mis ojos permanecieron sin diversión. Así que les sugiero que se abstengan de usarlo en el futuro. Di un paso adelante, el clic de mis tacones contra el suelo de mármol resonando como una cuenta regresiva. Mi voz bajó, pero tenía un filo inconfundible, como el susurro de una tormenta que se acercaba. De lo contrario, me enfadaré, y créanme, no les gustarán las consecuencias. Un escalofrío recorrió al grupo frente a mí, sus posturas se endurecieron, sus miradas se dirigieron hacia los demás, buscando una tranquilidad que no podían encontrar. El aire a nuestro alrededor se volvió más pesado, sofocante, como si mis palabras hubieran absorbido el oxígeno de la habitación. Frente a mí, la sonrisa confiada de Natalie vaciló por el instante más breve antes de que ella la volviera a colocar en su sitio. Sus ojos se oscurecieron, sus labios se curvaron en una mueca mientras cruzaba los brazos sobre su pecho. Yasmín, ¿de verdad crees que mereces algún respeto?, se burló, dando un paso adelante. Su tono rebosaba veneno, sus palabras lentas y deliberadas, como si estuviera saboreando cada sílaba. No eres más que una rechazada inútil, arrojada por la empresa como la basura de ayer. Y, sin embargo, aquí estás, tratando de disciplinar a mis empleados delante de mí. Inclinó la cabeza, soltando una carcajada condescendiente. Déjame dejar algo claro, no solo te despiden hoy. Me aseguraré de que estés completamente humillada. Su voz era empalagosamente dulce, el tipo de falsa simpatía que apenas enmascaraba su crueldad. Casi me río. Casi, Natalie, dije, encontrándome con su mirada con una expresión tranquila, aunque en el fondo, la diversión parpadeaba. ¿Estás siquiera cualificada para hablar en nombre de la empresa? Las fosas nasales de Natalie se dilataron, y ella agitó dramáticamente la mano como si estuviera apartando un insecto molesto. Por supuesto que lo estoy, declaró, su voz inflada de autoimportancia. Luego, como si hubiera estado guardando su carta de triunfo para el momento perfecto, sus labios se torcieron en una sonrisa. Oh, y Yasmín, déjame ilustrarte, tu marido está a punto de divorciarse de ti. Hizo una pausa, sus ojos brillando con placer sádico. Al señor Sullivan nunca te gustó, ni siquiera por un solo segundo. Alcé una ceja, las comisuras de mis labios curvándose en una sutil sonrisa. No había rastro de pánico en mi rostro, solo una curiosidad indiferente, como si ella acabara de informarme de que podría llover más tarde. Oh, reflexioné, mi voz ligera, casi divertida. ¿Y él te lo dijo él mismo? La confianza de Natalie aumentó, confundiendo mi indiferencia con angustia. Asintió con exagerada seguridad, una mirada de desdén brillando en sus ojos. Por supuesto. ¿De verdad crees que el presidente de una empresa que cotiza en bolsa alguna vez estaría interesado en una simple cara bonita como tú? Se burló, rodando los ojos dramáticamente. Si no fuera por el favor del antiguo presidente, te habrían echado hace mucho tiempo. Ah, tal como sospeché. Los Sullivan creen que me han superado, que finalmente están listos para extender sus alas y volar libres de mi sombra. Qué pena. Deben haber olvidado quién fue el que construyó su imperio en primer lugar, quien los sacó del barro y los convirtió en la más poderosa de las 4 grandes familias de Midnight Alley en tan poco tiempo. Y así como los construí, podría derribarlos con la misma facilidad. Llevarlos a la ruina sería tan fácil como hacer una sola llamada telefónica. Pero entonces se me ocurrió una idea, ¿dónde está la diversión de terminar el juego tan pronto? Un juego del gato y el ratón solo es entretenido si se juega hasta el final, y el verdadero protagonista de este juego aún no había hecho su entrada. Sin darse cuenta de mis pensamientos, Natalie tomó mi silencio como miedo. Su arrogancia aumentó, su confianza alimentándose de lo que creía que era mi sumisión. Oye, Yasmín, todos estamos esperando, sonrió, con los brazos cruzados, su voz llena de burla. ¿Te vas a desnudar, o deberíamos ayudarte? Si no empiezas ahora, haré que alguien lo haga por ti. Natalie se burló, su voz rebosante de arrogancia. Luego, sin dudarlo, levantó su micrófono y ladró hacia la entrada. Seguridad, entren. Su voz resonó por el lugar, silenciando el murmullo de los empleados que observaban.
En cuestión de momentos, más de una docena de guardias de seguridad uniformados, cada uno con el emblema de Sullivan Group, irrumpieron con un rígido sentido del deber. Su sola presencia envió una ola de tensión por la sala. A las órdenes de Natalie, se movieron rápidamente, rodeándome en un círculo estrecho. El aire se volvió pesado, lleno del ligero aroma de colonia y el cuero pulido de sus zapatos contra el suelo. Algunos empleados se movieron incómodamente, sintiendo que las cosas habían escalado más allá de la simple política de oficina. Mientras tanto, Natalie bajó del escenario, aunque tuvo cuidado de mantener la distancia. A pesar de toda su valentía, no era más que una cobarde, demasiado asustada para enfrentarse a mí directamente. Se mantuvo a por lo menos 2 metros de distancia, utilizando la pared de guardias de seguridad como su escudo, sus brazos cruzados en complaciente satisfacción. La miré a los ojos, mi voz firme, inquebrantable. Natalie, dije, mi tono lleno de diversión, ¿de verdad recurres a la fuerza? Di un paso deliberado hacia adelante, observando cómo ella instintivamente se tensaba, sus dedos apretándose alrededor del micrófono. Has olvidado que todavía estoy legalmente casada con Brian, continué, mi voz bajando a una calma peligrosa. ¿No tienes miedo de que el señor Sullivan te haga responsable de esto más tarde? En el momento en que las palabras salieron de mis labios, Natalie echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada fuerte y burlona, como si acabara de contar el chiste más ridículo que jamás había oído. Yasmín, suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza. Sabía que intentarías usar al señor Sullivan como tu escudo. Por eso vine preparada. Su sonrisa se ensanchó mientras sacaba su teléfono con un movimiento deliberado y teatral. Escuchemos qué tiene que decir el propio señor Sullivan, ¿verdad? Con un movimiento de pulgar, marcó un número y sostuvo el teléfono para que todos lo vieran, sus ojos brillando con cruel satisfacción. La llamada se conectó casi instantáneamente. La voz de Brian, aguda e impaciente, cortó el tenso silencio. Yasmín, quiero el divorcio. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos intercambiaron miradas cómplices, otros observaron con entusiasmo, esperando mi reacción. Permanecí totalmente inexpresiva, imperturbable ante la declaración dramática. Mis labios se curvaron en una sonrisa lenta, casi divertida, mientras hablaba, mi tono con el más mínimo toque de burla. A juzgar por tu tono, señor Sullivan, asumo que ya has encontrado a alguien para reemplazarme. Incluso a través del teléfono, pude oír la emoción en su voz, el triunfo apenas contenido. Solo dime cuánto quieres, dijo sin rodeos, saltándose toda pretensión. Nombra tu precio, siempre y cuando aceptes el divorcio. No me importa cuánto cueste, continuó, esquivando mi pregunta por completo. No tenía prisa, después de todo. Hervir una rana en agua tibia requiere paciencia. No necesito dinero, dije con indiferencia, inspeccionando mis uñas como si esta conversación me aburriera. Tengo la sensación de que no pasará mucho tiempo antes de que Sullivan Group colapse por completo. El aire de la habitación cambió. La indiferencia casual en mi voz envió una onda de inquietud entre los espectadores. Luego mi tono se volvió gélido. Ahora mismo, solo quiero saber una cosa, ¿quién tuvo la audacia de interferir e intentar llevarse a mi hombre? La respuesta de Brian llegó rápidamente, llena de desprecio. No eres digna de saber su nombre, se burló. Pero puedo decirte esto, es de Sunset City, un lugar fuera de tu alcance. Al oír eso, casi me parto de risa. ¿Sunset City? Entonces es del mismo lugar que yo. Qué irónico. ¿De verdad Brian pensó que no sabría quién era? Ahora mi curiosidad estaba despertada. ¿Quién era exactamente esta mujer que se había atrevido a desafiarme? ¿Quién era tan audaz, tan completamente tonta, que se atrevió a poner las manos en lo que era mío? Antes de que pudiera responder, Natalie arrebató el teléfono, su impaciencia finalmente hirviendo. De acuerdo, interrumpió, rodando los ojos. Incluso si el señor Sullivan te lo dijera, ¿qué podrías hacer al respecto? Inclinó la cabeza, sus ojos brillando con una diversión maligna. Seamos realistas, Yasmín. No tienes ninguna posibilidad. Así que, ¿por qué no eres inteligente en esto? Desnúdate, toma la indemnización por ruptura y aléjate con algo de dignidad. Soltó una risa fría y complacida.
Para alguien como tú, ¿no es ese tipo de intercambio una situación en la que todos ganan? A pesar de las repetidas provocaciones de Natalie, no me defendí. Aguanté, no por miedo, sino porque necesitaba averiguar quién estaba orquestando toda esta farsa desde las sombras. No había forma de que ella tuviera las agallas de hacer algo así por sí sola. Pero ahora que la verdad había salido a la superficie, no tenía ninguna razón para tolerarla más. Basta, dije, mi voz cortando el aire lleno de tensión como una cuchilla. La habitación, que había estado zumbando con conversaciones susurradas y risas complacientes, cayó en un silencio aturdido. Cada par de ojos se volvió hacia mí, algunos sorprendidos, otros divertidos, pero ninguno de ellos listo para lo que estaba a punto de decir a continuación. Esta reunión ha terminado, declaré, mi mirada recorriendo la habitación, tomando las caras de aquellos que acababan de reírse a mis expensas. Y ahora, les doy a todos ustedes dos opciones, irse inmediatamente, o quedarse y ser mis enemigos. Dejé que mis palabras colgaran en el aire por un segundo antes de bajar mi voz a una advertencia gélida. Y déjenme dejar algo muy claro, nunca tengo piedad de mis enemigos. Pasó un silencio, luego estalló la risa de los empleados. ¿Oyeron eso?, se burló uno de ellos, su voz rebosante de burla. Esta pequeña criatura realmente cree que puede darnos órdenes. Es hilarante. Yasmín, ¿todavía crees que eres la gerente aquí?, intervino otro, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Todos oyeron la llamada hace un momento, ¿verdad?, se burló una tercera voz. Incluso el señor Sullivan te ha tirado a la basura. ¿Qué derecho tienes a actuar con superioridad? Las palabras dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque revelaban lo superficiales que eran estas personas. Nunca pedí su lealtad, ni esperé gratitud, pero verlos volverse tan rápidamente, derribándome en el momento en que pensaron que había perdido el poder, era risible. Tragó la amargura que subía por mi garganta y exhalé lentamente. Mi voz, aunque tranquila, llevaba el peso de algo inquebrantable. ¿Alguna vez han oído el dicho, siempre hay alguien más fuerte? Mis ojos recorrieron sus rostros, memorizando las sonrisas, la suficiencia, la certeza de que había terminado. Los dejé regocijarse. Yo, Yasmín, no necesito un hombre para mantenerme firme. Sus rostros burlones ya no me enfadaban, solo me decepcionaban. Así que esto era lo que era realmente el lugar de trabajo. Me habían llamado cara bonita, flor delicada, esposa trofeo inútil. Me había reído, pero ahora, en el momento en que Brian decidió descartarme, de repente creyeron que tenían derecho a ridiculizarme, a despedazarme como carroñeros sobre un cadáver. ¿Este era el precio de mantener un perfil bajo debido a mi identidad única? Siempre había elegido mantenerme discreta, apareciendo raramente en público. Incluso cuando escuché a los empleados hablando de mí, susurrando a mis espaldas, simplemente había sonreído y lo había dejado pasar. Pero nunca esperé que mi paciencia, mi actitud despreocupada, fuera confundida con debilidad, que mi silencio envalentonara su arrogancia. Natalie, sintiendo que no me estaba rompiendo como ella quería, se impacientó. Su expresión se oscureció, sus manos se apretaron en puños. Yasmín, contaré hasta 3, advirtió, con voz fría. Si no te desnudas, haré que lo hagan por ti. Giré ligeramente la cabeza, lanzándole una mirada lateral perezosa. Mis labios se curvaron en una sonrisa. De acuerdo, dije arrastrando las palabras, con los brazos cruzados mientras me inclinaba ligeramente hacia atrás. He jugado lo suficiente con tu pequeño espectáculo. Creo que es hora de hacer mi propia actuación. El rostro de Natalie se retorció de rabia, perdiendo el último vestigio de su compostura. Se remangó las mangas y se abalanzó sobre mí, sus movimientos impulsados por la furia y la humillación. Y justo entonces, ¡van! Las pesadas puertas de la sala de conferencias se abrieron de golpe, golpeando las paredes con un eco resonante. Todos los empleados, incluida Natalie, se giraron instintivamente hacia la entrada. El aire pareció cambiar, la tensión crepitando como electricidad estática. Una mujer, de mi edad, entró a un ritmo pausado, cada paso deliberado, su presencia imponente. Yasmín, dijo, su voz suave pero con algo más agudo. Escuché que me estabas buscando. La habitación contuvo la respiración. El rostro de Natalie palideció. Hannah, mi voz estaba tranquila, pero mis dedos se curvaron levemente. ¿Qué haces aquí?
Natalie dejó escapar un jadeo agudo, su reacción atrayendo inmediatamente la atención de todos los presentes hacia la misteriosa recién llegada. El aire del pasillo se volvió pesado, denso con una tensión inquietante cuando todas las conversaciones cesaron. Hannah arqueó una ceja perfectamente esculpida, las comisuras de sus labios curvándose en una sonrisa cómplice mientras daba pasos lentos y deliberados hacia mí. Sus tacones hacían clic contra el suelo de mármol, cada paso irradiando confianza y arrogancia, como si ella fuera dueña del suelo que pisaba. A juzgar por esa reacción, reflexionó, inclinando ligeramente la cabeza, debe ser la de Sunset City. Su voz rebosaba diversión, con el tipo de condescendencia que solo alguien acostumbrado al poder absoluto podía ejercer. La miré a los ojos, mi expresión indescifrable. Tienes toda la razón, confirmó, su sonrisa ensanchándose. Y sí, tengo puestos los ojos en tu esposo. Lo dijo con tanta casualidad, como si simplemente estuviera reclamando un objeto en el que había puesto la vista, algo que ya era suyo para tomar. Si los Sullivan quieren expandirse a Sunset City, necesitarán mi apoyo. Y a cambio, Brian está más que dispuesto a casarse conmigo. Cruzó los brazos, finalmente dedicándome una mirada, pero fue fugaz, desdeñosa. Así que dime, ¿cuál es el problema? Su arrogancia era sofocante, su puro sentido del derecho suficiente para hacer que la habitación se sintiera más pequeña. Permanecí inmóvil. Mi tono era ligero pero firme. ¿Así que viniste hoy solo para obligarme a divorciarme? Hannah dejó escapar un suspiro suave, como si realmente me compadeciera. Luego asintió lentamente y deliberadamente. Yasmín, por lo que he oído, tú y Brian han estado casados durante 3 años, pero él ni siquiera te ha tomado de la mano. Dejó que las palabras flotaran en el aire antes de agregar, honestamente, eso lo hace todo más dulce para mí. Luego, con una risa cruel, echó la cabeza hacia atrás, su diversión completamente desenfrenada. El sonido me chirrió en los oídos, pero no provocó ni la más mínima ira en mí. En todo caso, me pareció increíblemente gracioso. Moví perezosamente una mano, despidiendo su presencia como si no fuera más que un insecto molesto zumbando en mi oído. Si te encanta tanto quitarles los maridos a otras personas, entonces, por supuesto, puedes quedártelo, dije, mi tono impregnado de indiferencia. Pero luego, como si algo realmente me divirtiera, solté una repentina carcajada, el sonido nítido y ligero, pero con un borde inconfundible. Simplemente no me di cuenta de que, bajo la nariz del emperador, una rata como tú pudiera salir de la alcantarilla. En el momento en que las palabras salieron de mis labios, la sonrisa de Hannah desapareció. Su expresión se torció, la diversión se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una ira hirviente. Tú, su voz temblaba, apenas conteniendo su furia. Yasmín, ¿cómo te atreves a insultarme? Su tono se agudizó, su cuerpo se tensó visiblemente mientras escupía. ¿Tienes idea de lo que representa Sunset City? ¿Sabes siquiera lo que representan los Carter? Si me enfadas hoy, te juro que toda tu familia pagará el precio. Incliné ligeramente la cabeza, soltando una suave risita, mi diversión solo crecía mientras la veía desmoronarse. Los Carter, repetí, como si saboreara el nombre en mi lengua. Luego me encogí de hombros. Los haces sonar mucho más aterradores de lo que realmente son. Dejé que las palabras colgaran por un momento antes de que mis ojos se encontraran con los suyos, mi mirada inquebrantable. Pero reflexioné, mi voz bajando lo suficiente como para hacer que el aire se sintiera más pesado, esa última frase tuya en realidad me recordó algo. Tienes razón, continué, mis labios curvándose en una sonrisa que reflejaba la suya anterior. Si me enfadas, entonces no eres solo tú, toda la familia Carter será enterrada junto a ti. El pasillo quedó en silencio sepulcral. Luego, antes de que Hannah pudiera siquiera procesar mis palabras, mi mano se disparó. ¡Zas! La bofetada nítida y resonante resonó por toda la habitación, el impacto tan fuerte que Hannah tropezó hacia atrás, su cuerpo completamente desprevenido para la fuerza que había detrás. Por un momento, se quedó congelada, los ojos muy abiertos con incredulidad. Luego, como si su cuerpo finalmente registrara el dolor, se derrumbó en el suelo, llevando su mano a su mejilla ardiente. La exclamación colectiva que siguió fue casi ensordecedora. ¡Santo cielo! ¿Acaba de abofetear a alguien de Sunset City? Tiene ganas de morir. Exacto. Si fuera ella,
simplemente habría firmado en silencio los papeles del divorcio. ¿Por qué empezar una pelea? Murmullos de conmoción e incredulidad se extendieron entre la multitud, los empleados intercambiaban miradas aturdidas. Incluso Natalie, que había estado disfrutando del espectáculo momentos antes, ahora parecía estar cuestionando toda su existencia. Pero no les presté atención. Di un paso lento hacia adelante, bajando la mirada para encontrarme con la de Hannah mientras ella estaba tendida en el suelo, su rostro pálido por la humillación y la furia apenas contenida. Todavía riendo, pregunté, mi voz un desafío silencioso, ¿Hannah? Hannah apretó la mandíbula con tanta fuerza que casi podía oír el rechinar de sus dientes, pero no habló. No pudo. Brian se burló, confundiendo mis palabras con desesperación. Su tono se volvió aún más condescendiente. Quien se arrepienta es un perro. Feliz ahora. Al ver la mirada engreída en su rostro, cualquier buena voluntad que me quedara por los Sullivan desapareció por completo. Brian, estás equivocado, dije con calma. Nunca tuve la intención de persuadirte para que te quedaras. Simplemente quería advertirte. Por tu culpa, toda la familia Sullivan se desmoronará. Y en cuanto a la señorita Hannah de Sunset City, tampoco se salvará. Inicialmente había considerado dejar libres a los Sullivan por respeto a las generaciones pasadas, pero algunas personas simplemente se niegan a apreciar la bondad. Brian siendo uno de ellos. Yasmín, ¿te has mirado al espejo? ¿Qué te hace pensar que puedes compararte con Hannah? Ella podría aplastarte con solo un movimiento de su dedo. Brian estaba a punto de continuar con sus burlas, pero levanté una mano para interrumpirlo. ¿Basta? No desperdiciaré más palabras. Hacemos como dijiste, divorcio es. En ese momento, Francis Sullivan, que había estado observando cómo se desarrollaba la escena, estaba furioso. Pero por mucho que intentara razonar con Brian, sus palabras cayeron en oídos sordos. Brian incluso hizo que la gente lo contuviera para evitar que interfiriera. Ya he arreglado los papeles del divorcio. Solo necesitas firmarlos, dijo Brian, señalando la pila de documentos sobre la mesa. Ver los papeles cuidadosamente preparados solo confirmó lo que había sospechado todo el tiempo. Desde el momento en que Natalie me despidió hasta la repentina aparición de Hannah de Sunset City y Brian obligándome públicamente a este divorcio, todo había sido planeado desde el principio. Para alguien como él, no tenía ninguna razón para mostrar ni una pizca de misericordia. Sin dudarlo, firmé mi nombre y empujé los papeles de regreso a través de la mesa. Un destello de insatisfacción cruzó los ojos de Brian por la forma en que actué con decisión. Yasmín, ¿qué te parece tan gracioso? Lo miré, mi expresión desprovista de emoción. Oh, ¿no se me permite ser tan feliz como tú? ¿Los Sullivan? No significan nada para mí. Con una sola palabra mía y se habrán ido. Así que te sugiero que te des prisa y firmes también antes de que tu querida Hannah decida que ya no te quiere. El rostro de Brian se ruborizó de ira. Bien, firmaré. Como si alguna vez me hubiera importado. Me lanzó una mirada furiosa antes de garabatear su nombre en el acuerdo de divorcio. Y así, mi matrimonio de 3 años llegó oficialmente a su fin. Extrañamente, mientras lo veía poner la pluma sobre el papel, no sentí tristeza, ni arrepentimiento, en cambio, una abrumadora sensación de alivio me invadió, como si un peso enorme finalmente se hubiera quitado de mis hombros. Tan pronto como se finalizaron los documentos, Brian me lanzó otra mirada furiosa. Ya está hecho. Sal de mi vista. Señor. Sullivan, no sea tan impaciente. Hannah representa a la élite de Sunset City. Si la ofendemos, ¿cómo se supone que el grupo Sullivan sobreviva en el futuro? La voz de Natalie resonó con urgencia, y el peso de sus palabras pareció influir en la multitud. Muchos empleados intercambiaron miradas nerviosas antes de asentir en señal de acuerdo. Su miedo a los Carter superaba cualquier lealtad que pudieran haber tenido. Los murmullos se extendieron como un reguero de pólvora, voces llenas de dudas e incertidumbre. Pero en medio de la creciente inquietud, un hombre permaneció inmóvil, Francis Sullivan. Para un ojo inexperto, podría haber parecido solo otro anciano frágil de pie en el crepúsculo de sus años, impotente, irrelevante, aferrándose al pasado. Pero yo sabía mejor.
Había visto la astucia detrás de esos ojos envejecidos, la agudeza que no se había opacado con el tiempo. Este no era un hombre perdido en la senilidad, esta era su apuesta final, su último intento desesperado de salvaguardar el futuro del grupo Sullivan. Me recosté en mi asiento, encontrando el punto de vista perfecto para ver cómo se desarrollaba el espectáculo. No tenía intención de interferir. Si el legendario fundador del grupo Sullivan quería subir al escenario, entonces estaría más que feliz de sentarme y disfrutar del espectáculo. Y no decepcionó. Francis, a pesar de sus años avanzados, no mostró preocupación por su dignidad cuando de repente levantó un dedo tembloroso y lo apuntó directamente a Natalie. Su marco frágil temblaba, no por debilidad, sino por pura rabia. Natalie, y gritó, su voz cargando el peso de décadas dedicadas a construir este imperio desde cero. Como fundador de esta empresa, te ordeno que te disculpes con Yasmín ahora mismo. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. De lo contrario, continuó, su voz dura como el acero, no te molestes en aparecer aquí nunca más. Luego, en un movimiento que sorprendió a todos, Francis soltó su bastón. El palo de madera cayó al suelo mientras enderezaba la espalda, de pie alto y firme frente a mí. Si alguien se atreve a ponerle una mano encima a Yasmín hoy, declaró, su mirada recorriendo la multitud, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Sus palabras cayeron como un martillo, destrozando cualquier ilusión de control que Natalie creía tener. Le cortó la respiración. Por primera vez desde que comenzó todo este fiasco, la incertidumbre brilló en sus ojos. Por un lado, tenía la poderosa familia Carter de Sunset City, una alianza que podría elevar al grupo Sullivan más allá de su estado actual. Por otro lado, tenía a Francis Sullivan, el mismo hombre que había construido esta empresa de la nada, ahora parado en desafío. No podía permitirse ofender a ninguno de los dos bandos. Justo cuando la duda la mantuvo inmóvil, la tensa atmósfera fue interrumpida abruptamente por el sonido de pasos apresurados. ¡Van! Las puertas se abrieron de golpe, y entró Brian. Todavía sostenía su maletín, su corbata ligeramente desajustada, como si hubiera corrido directamente desde una reunión. Su mirada recorrió la habitación, absorbiendo el caos, el bastón caído, su abuelo parado protectoramente frente a mí, y sobre todo, las caras aturdidas de sus empleados. Luego sus ojos se posaron en mí, su expresión se oscureció al instante, la rabia parpadeando en su rostro como una tormenta inminente. Yasmín, gruñó, su voz goteando ira. ¿Cómo te atreves a ponerle una mano encima a Hannah? Ven aquí y discúlpate ahora mismo. Permanecí sentada, mi expresión inmutable. Lentamente, deliberadamente, levanté la mirada y lo miré a los ojos. Señor Sullivan, dije con frialdad, mi voz impregnada de una intensidad silenciosa, creo que el que debería disculparse aquí es usted. Por un segundo fugaz, algo ilegible brilló en los ojos de Brian, sorpresa, duda, tal vez incluso duda, pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por esa misma indiferencia fría a la que me había acostumbrado tanto. Yasmín, no tienes a nadie más que a ti misma a quien culpar, se burló. Fallaste. Tuviste 3 años, ¿y qué tienes que mostrar por ello? Sus palabras fueron agudas, pero no cortaron como él pretendía. La familia Sullivan ya ha llegado a la cima de las 4 grandes familias de Midnight Alley, continuó, su tono volviéndose arrogante. La única forma de expandirse más es establecer un punto de apoyo en Sunset City. Dio un paso adelante, como si estuviera dando alguna gran revelación. Y aliarse con los Carter es la mejor opción posible. Encontré su mirada sin inmutarme. Cuando volví a hablar, mi voz era gélida, cargando el peso de algo que Brian no había considerado, algo de lo que pronto se arrepentiría. Así que me has estado mintiendo desde el principio, ¿verdad? Mi voz era firme, pero la tormenta que se avecinaba dentro de mí era cualquier cosa menos tranquila. Siempre había elegido mantenerme fuera de los asuntos internos de la empresa, dejando que Brian desempeñara el papel del llamado director ejecutivo, pero esta vez había ido demasiado lejos, divorciándose de mí, su propia esposa, solo para asegurar un acuerdo comercial con un extraño. Nunca esperé amor de él, pero al menos asumí que había cierto nivel de respeto entre nosotros. Claramente, lo había sobreestimado. Brian, sin embargo, ni siquiera se inmutó ante mi acusación. En cambio, me miró con una expresión casi indiferente y se encogió de hombros. Tienes toda la razón, admitió sin dudarlo.
La única razón por la que me casé contigo en primer lugar fue porque mi abuelo me obligó. Pero ahora eso se está volviendo viejo. Creo que es hora de que empiece a tomar mis propias decisiones. Entrecerré los ojos, mi voz cayendo en una calma peligrosa. Brian, te das cuenta de que esto cuenta como adulterio, ¿verdad? Un destello de inquietud cruzó su rostro, pero rápidamente lo enmascaró, evitando mi mirada. La tensión en la habitación se intensificó, como si todos contuvieran la respiración, esperando lo que sucedería después. Antes de que Brian pudiera inventar una excusa, una voz burlona resonó detrás de él. «Oh, ahórrame el drama». Hannah dio un paso adelante, cada uno de sus movimientos exudaba la arrogancia de alguien a quien nunca le habían negado nada en su vida. Llevaba una expresión engreída, como si toda esta situación no fuera más que un inconveniente. «Deja de decir tonterías. Todos sabemos lo que realmente quieres, dinero». Cruzó los brazos sobre el pecho, una sonrisa condescendiente jugando en las comisuras de sus labios. «Solo di tu precio. Tengo más que suficiente para tirarte». La miré, completamente desimpresionada. Realmente pensaba que todo en el mundo giraba en torno al dinero, ¿no? Típica princesa de Sunset City, tan privilegiada, tan mimada, no tenía idea de cómo funcionaba el poder real. Di un paso lento hacia adelante, mi voz bajando lo suficiente como para enviar un escalofrío por su espalda. Hannah, considera esto una advertencia justa, incluso si vienes de Sunset City, serás considerada responsable de tus acciones de hoy. En el momento en que esas palabras salieron de mis labios, la paciencia de Brian se agotó. Su rostro se retorció de ira mientras me señalaba con un dedo. «Yasmín, deja de intentar intimidar a la gente. No eres más que una perra». La familia Sullivan. La habitación cayó en un silencio aturdido. «Has estado casada conmigo durante años, y aún así nunca has hecho una sola cosa significativa. Todo lo que haces es holgazanear en la empresa, sin lograr nada». Dio un paso más cerca, su voz impregnada de un desdén absoluto. «Déjame ser franco, si no fuera por mi abuelo, me habría divorciado de ti hace mucho tiempo». Un murmullo recorrió la multitud antes de convertirse en una risa a carcajadas. «¿No he hecho nada? ¿De verdad cree que el ascenso meteórico de la familia Sullivan no tuvo nada que ver conmigo?» Apreté los puños a los lados, pero no por enojo. No, era algo mucho más frío, más calculador. Quizás Francis Sullivan le había ocultado deliberadamente la verdad, quizás había tenido demasiado miedo de que si Brian se enteraba de quién era yo realmente, se vería obligado a admitir que el éxito de la empresa nunca había sido obra suya. No culpé a Francis por eso, después de todo, mantener un perfil bajo siempre fue la opción más sabia para alguien nacido en la capital. Pero Brian era un tonto. Su arrebato solo alimentó las burlas a mi alrededor. ¿Oyeron eso? Es solo una cara bonita inútil, buena para nada excepto para verse bien. Exacto. Al menos Hannah es de la prestigiosa familia Carter. Está en un nivel completamente diferente en comparación con esta mujer inútil. Si el señor Sullivan se casa con la señorita Carter, la empresa finalmente podrá expandirse a Sunset City. Hannah se deleitó con sus halagos, inclinando la cabeza como si ya fuera la reina del grupo Sullivan. Mientras tanto, yo estaba allí, observándolos, escuchando sus palabras y dándome cuenta de algo: ni una sola persona aquí tenía el valor de defenderme. A sus ojos, todo se reducía a ganancias y transacciones, la moralidad, los principios, nunca importaron en primer lugar. Brian se burló, confundiendo mis palabras con desesperación. Sus labios se curvaron en una mueca, su arrogancia era insoportable. «¿Quién lo lamenta es un perro? Feliz ahora». Su tono rezumaba con descendencia, su expresión llena de satisfacción complaciente, como si acabara de ganar una gran victoria. Se reclinó ligeramente, cruzando los brazos, confiado en que estaba a punto de romperme. En ese momento, cualquier buena voluntad que me quedara por los Sullivan desapareció por completo, como una vela apagada por el viento. «Brian, te equivocas», dije, mi voz inquietantemente tranquila. Su sonrisa vaciló un poco, quizás desestabilizado por mi compostura. «Nunca tuve la intención de convencerte de que te quedaras», continué, mi mirada firme, inquebrantable. «Simplemente quería advertirte. Por tu culpa, toda la familia Sullivan se derrumbará». Dejé que mis palabras calaran antes de asestar el golpe final.
Y en cuanto a la señorita Hannah de Sunset City, ella tampoco se salvará. Por un instante fugaz, una sombra de duda brilló en el rostro de Brian, pero desapareció en un instante, reemplazada por un desdén absoluto. Yasmín, te has mirado al espejo, soltó una carcajada burlona. ¿Qué te hace pensar que puedes compararte con Hannah? Se inclinó ligeramente, bajando la voz, goteando burla. Ella podría aplastarte con un solo movimiento de su dedo. Brian se estaba preparando para otra ronda de burlas, pero levanté una mano, interrumpiéndolo a mitad de oración. ¿Basta? La única palabra fue aguda, definitiva. La habitación cayó en un silencio tenso, denso de tensión tácita. No perderé más palabras, dije, mi tono carente de emoción. Hacemos como dijiste, el divorcio es. Por el rabillo del ojo, vi a Francis Sullivan, quien había estado observando todo el intercambio. Su rostro estaba retorcido de furia, sus labios se separaron, desesperado por intervenir, por hacerle entrar en razón a Brian, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Brian, indiferente a la indignación de su padre, hizo que sus hombres lo contuvieran, asegurándose de que no pudiera interferir. Ya he preparado los papeles del divorcio. Brian señaló la pila de documentos colocados ordenadamente sobre la mesa, su voz casual, casi indiferente. Solo necesitas firmarlos. Mi mirada se dirigió a los papeles, sus bordes nítidos reflejaban el plan frío y calculado que se había puesto en marcha mucho antes de hoy. Desde el momento en que Natalie me despidió, hasta la repentina llegada de Hannah de Sunset City, hasta la humillación pública de Brian hacia mí, todo había sido orquestado, cada pieza meticulosamente colocada, cada movimiento calculado. ¿Qué tan patéticos pensaban que realmente no lo vería? Para alguien como Brian, no tenía ninguna razón para mostrar ni una pizca de misericordia. Sin dudarlo, tomé el bolígrafo, mi dedo firme, y firmé mi nombre con trazos audaces y decisivos. La tinta ni siquiera se había secado cuando empujé los papeles de regreso a través de la mesa. Un atisbo de insatisfacción cruzó los ojos de Brian, no esperaba que actuara con tanta rapidez, con tanta limpieza, sin un solo rastro de vacilación. Yasmín, se burló, intentando recuperar el control de la situación. ¿Qué tiene de gracioso? Lo miré, mi expresión indescifrable. Oh, no se me permite ser tan feliz como tú. Incliné ligeramente la cabeza, estudiándolo como si se examinara a un insecto insignificante. Los Sullivan, solté una risita suave, el sonido carente de calidez, no significan nada para mí. Solo una sola palabra mía, y se habrán ido. La mandíbula de Brian se tensó. Intentó enmascararlo, pero lo vi, el fugaz destello de una emoción desconocida. Te sugiero que te des prisa y firmes también, continué con suavidad, antes de que tu preciada Hannah decida que ya no te quiere. Su rostro se oscureció instantáneamente, las venas de su sien palpitaban. Bien, espetó, agarrando el bolígrafo con una fuerza innecesaria. Firmaré, como si alguna vez me hubiera importado. Garrapateó su nombre en el acuerdo de divorcio con tanta fuerza que el papel casi se rasgó bajo la presión. Y así, mi matrimonio de 3 años llegó a su fin. Extrañamente, mientras lo veía poner la pluma sobre el papel, no sentí nada, ni tristeza, ni arrepentimiento. En cambio, una abrumadora sensación de alivio me invadió, como si un peso sofocante finalmente se hubiera quitado de mis hombros. Las cadenas se habían roto. Tan pronto como los documentos fueron finalizados, Brian me lanzó otra mirada fulminante, su tono agudo, impaciente. Ya está hecho. Sal de mi vista. Lo miré, sin inmutarme, luego, con una sonrisa lenta y deliberada, hablé. Señor Sullivan, no sea tan impaciente con empleados como estos, no pasaría mucho tiempo antes de que la compañía colapsara. Brian, ¿no es el divorcio lo que querías? Cumpliré tu deseo, dije, mi voz firme, pero tengo una condición. Brian me miró con absoluto desdén. Adelante. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Propiedad? Puedo darte lo que pidas. Sonreí y negué con la cabeza. Solo quiero decirte una cosa después del divorcio, no vengas llorando a mí. Solté una fría carcajada, mi tono vacío de calidez. Como ya no tengo nada que ver con los Sullivan, creo que es hora de que saldemos el resto de nuestras cuentas. Antes de que mis palabras se hubieran asentado por completo, la siempre silenciosa Hannah finalmente dio un paso adelante. ¿Escuché bien?
Dijiste que quieres ajustar cuentas conmigo, Yasmín. ¿Sabes siquiera quién soy yo? El rostro de Brian se iluminó de emoción en el momento en que vio a Hannah intervenir para defenderlo. Al ver cómo se desarrollaba la escena, no pude evitar reírme. Los Carter, dije, mi voz llena de diversión. Eres tan estúpida como tu hombre. Antes de que empieces a actuar de manera altanera, deberías al menos comprobar si tienes lo necesario. Antes de que Hannah pudiera responder, Brian intervino, ansioso por hacer alarde de su supuesta superioridad. Yasmín, abre tus malditos ojos y mira bien, prácticamente escupió las palabras, su saliva casi aterrizando en mi cara. Hannah es de los Carter, una de las 4 familias gobernantes de Sunset City. ¿Y quién diablos eres tú? Cuanto más hablaba, más se alteraba, como si decir el nombre de Hannah fuera suficiente para aplastarme. Me puse de pie con calma, imperturbable, y saqué mi teléfono. ¿Hola? Informen a los Carter que su perro me acaba de morder. En el momento en que colgué, miré el reloj de la pared y comencé a contar en mi cabeza. Ni siquiera llegué a 10 antes de que sonara el teléfono de Hannah. Ella se tensó, su expresión cambiando de arrogancia a puro pánico mientras dudaba antes de contestar. ¿Hola? Papá. Soy yo, Hannah. Al segundo siguiente, un rugido atronador surgió del otro lado de la línea, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. Mocosa ingrata. ¿Tienes idea de cuántos problemas me has causado? ¿Tienes siquiera una pizca de respeto por mí? Hannah forzó una risa nerviosa, tratando de mantener la compostura. Papá, ¿podemos hablar de esto con calma? Hay gente alrededor. ¿Puedes al menos dejarme salvar las apariencias? Esa fue la cosa equivocada que decir. La furia de su padre solo se intensificó, su voz casi temblaba por el teléfono. No me llames papá. No tengo una hija tan tonta como tú. Esta es mi última advertencia, si todavía quieres ser parte de esta familia, discúlpate con Yasmín inmediatamente. Si no, te cortaré ahora mismo. Hannah nunca había visto a su padre tan furioso antes. Estaba tan aterrorizada que se orinó en el acto. En el momento en que terminó la llamada, se tambaleó hacia mí, sus piernas temblando como gelatina, y se inclinó a 90 grados. Yasmín, me equivoqué. Me iré ahora mismo. Me pellizqué la nariz con disgusto y fruncí el ceño. Piérdete, y nunca más muestres tu cara en Midnight Alley. No eres bienvenida aquí. En el momento en que terminé de hablar, Hannah salió corriendo del lugar como un conejo asustado. Desde el momento en que contestó el teléfono hasta el segundo en que desapareció, toda la situación había durado menos de 10 minutos, pero en ese corto lapso, toda la multitud permaneció congelada, con sus mandíbulas prácticamente en el suelo. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Cómo es que Yasmín conoce a gente de Sunset City? Sí, ha estado trabajando en Midnight Alley todo este tiempo. ¿Es en realidad alguna magnate oculta? Ni siquiera bromeen con eso. Si eso es cierto, entonces el grupo Sullivan está acabado. Ignorando sus susurros, paseé tranquilamente hacia Brian, deteniéndome a pocos centímetros de distancia. Incliné ligeramente la cabeza, mostrándole una sonrisa ambigua. Brian, es tu turno siguiente. La familia Sullivan está arriba. Brian me miró, completamente estupefacto. Yasmín, ¿quién eres exactamente? Antes de que pudiera responder, el anciano Francis Sullivan, a pesar de su cuerpo frágil, corrió lo más rápido que pudo, ignorando completamente su propia salud. Necio. Cierra la boca en este instante. ¿No has causado suficientes problemas ya? Después de contenerse durante tanto tiempo, Francis finalmente explotó. ¿Sigues sin entender por qué te hice casar con Yasmín en ese entonces? Si hubiera sido alguien más hoy, no habría dicho una palabra, pero de todas las personas, solo tenías que ofender a Yasmín. Si no fuera por Yasmín, ¿crees que el grupo Sullivan estaría donde está hoy? Sus palabras fueron como un martillo golpeando la habitación en silencio. No es de extrañar que la familia Sullivan haya logrado dominar la escena empresarial de Midnight Alley, la decisión y la previsión de Francis Sullivan habían jugado un papel enorme. Y ahora, la verdad largamente enterrada detrás de ese contrato matrimonial finalmente había salido a la luz. Brian estaba completamente conmocionado después de escuchar las palabras de su abuelo.
Parecía perder toda fuerza, su mente tambaleándose mientras el peso de la revelación se asentaba. Brian de repente cayó de rodillas frente a mí, con lágrimas corriendo por su rostro. La atmósfera en el gran salón cambió en un instante, cada persona presente me miró con una luz completamente diferente, sorpresa, asombro e incredulidad llenaron sus miradas. Incluso la alguna vez arrogante Natalie ahora temblaba en la esquina, demasiado asustada para encontrarme con mis ojos. Miré a Brian desde arriba, soltando un suspiro silencioso. Debes estar agradecido de que tu abuelo te haya salvado, dije suavemente. De lo contrario, ni siquiera tendrías la oportunidad de arrodillarte aquí y hablarme ahora. Al escuchar esto, el rostro de Brian se retorció de arrepentimiento, sus lágrimas cayendo incontrolablemente. Esposa, sé que me equivoqué. Fui imprudente antes. ¿Podemos empezar de nuevo? Lo juro, de ahora en adelante, escucharé todo lo que digas. Nunca más dudaré de ti. Al final de su súplica, la voz de Brian había comenzado a ahogarse con sollozos. El grupo Sullivan no puede ser arruinado en mis manos. Curvé mis labios en una sonrisa fría y hablé con una voz llena de hielo. Brian, solía pensar que eras solo un hombre al que le gustaba jugar, pero nunca esperé que tuvieras la audacia de engañar. Si no me hubiera dado cuenta de que algo andaba mal esta vez, apuesto a que tú y Hannah ya tendrían un hijo. De ahora en adelante, ustedes, los Sullivan, mejor mantengan un perfil bajo, de lo contrario, no dudaré en arrastrarlos a la bancarrota de nuevo. Esa última frase no era solo para Brian, también estaba dirigida a Francis Sullivan. Mientras dejaba clara mi posición, también le estaba dando al anciano, un titán del mundo de los negocios, un último poco de respeto. Después de todo, su relación con mi abuelo había sido cualquier cosa menos ordinaria. Si no fuera por esa conexión, nunca hubiera aceptado este matrimonio en primer lugar. El abuelo y el nieto intercambiaron miradas, luego, como por un acuerdo silencioso, ambos bajaron la cabeza. Con Hannah enviada de regreso a Kioto, Natalie perdió su apoyo y quedó completamente a mi merced, pero ni siquiera la miré. Sin dudarlo, me di la vuelta y me fui. Francis Sullivan me llamó, tratando de hacerme quedarme, pero lo interrumpí sin pensarlo dos veces. ¿Un hombre que engaña? Yo, Yasmín, nunca me rebajaría a estar con alguien así. En cuanto a lo que le pasaría a la familia Sullivan en el futuro, eso ya no era mi preocupación. Había cumplido la promesa de mi abuelo y había salvado a los Sullivan de una desgracia completa, eso era más que suficiente. En el vuelo de regreso a Sunset City, recibí un mensaje de texto de Brian. El mensaje era breve, solo una oración corta: Yasmín, lo siento. Lo leí una vez, luego, sin dudarlo, lo borré y bloqueé su número. A partir de este momento, Brian y yo no éramos más que extraños, cada uno de nosotros seguiría su propio camino, viviendo nuestras vidas separadas. Natalie jadeó conmocionada, su voz llamando la atención de todos hacia la misteriosa recién llegada. Hannah arqueó una ceja y se acercó a mí con un aire de arrogancia. A juzgar por esa reacción, debe ser la de Sunset City. Tienes toda la razón, y sí, tengo puestos los ojos en tu marido, sonrió. Si los Sullivan quieren expandirse a Sunset City, necesitarán mi apoyo, y a cambio, Brian está más que dispuesto a casarse conmigo. ¿Cuál es el problema? Su tono estaba lleno de arrogancia, y ni siquiera se molestó en mirarme mientras hablaba. ¿Así que viniste hoy solo para obligarme a divorciarme?, pregunté. Hannah asintió, su expresión cambiando a una de leve simpatía. Yasmín, por lo que he oído, tú y Brian han estado casados durante 3 años, pero él ni siquiera te ha tomado de la mano. Honestamente, eso lo hace mucho más dulce para mí, ja, ja, ja. Echó la cabeza hacia atrás y se rió completamente sin restricciones. Sus palabras, sin embargo, no me enojaron en lo más mínimo. En cambio, la descarté casualmente. Si te encanta tanto tomar a los maridos de los demás, entonces, por supuesto, puedes quedártelo. Luego, como si algo realmente me divirtiera, de repente me eché a reír. Simplemente no me di cuenta de que bajo la nariz del emperador, una rata como tú podía salir de la alcantarilla. En el momento en que mis palabras cayeron, el rostro de Hannah se volvió de un negro feo. Su voz vaciló con una rabia apenas contenida. Yasmín, ¿cómo te atreves a insultarme? ¿Tienes idea de lo que representa Sunset City? ¿Sabes lo que representan los Carter? Si me enojas hoy,
Te juro que toda tu familia pagará el precio. Incliné ligeramente la cabeza y solté una suave carcajada. ¿Los Carter? Los haces sonar mucho más aterradores de lo que realmente son. Pero, hice una pausa, mis ojos clavados en los suyos, esa última frase tuya en realidad me recordó algo. Tienes razón, si me enojas, entonces no eres solo tú, toda la familia Carter será enterrada junto a ti. Antes de que pudiera reaccionar, mi mano se lanzó, dándole una bofetada seca en la cara. Hannah, la princesa mimada de Sunset City, estaba tan poco acostumbrada a que la tocaran que no tuvo tiempo de reaccionar. La fuerza del golpe la envió rodando al suelo. La multitud jadeó colectivamente, con las mandíbulas casi tocando el suelo. Santo, acaba de abofetear a alguien de Sunset City. Tiene ganas de morir. Exacto. Si fuera ella, simplemente habría firmado silenciosamente los papeles del divorcio. ¿Por qué empezar una pelea? Para cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Capitol, la ciudad estaba envuelta en el silencio silencioso de la madrugada. Una fina niebla se arremolinaba alrededor de las pistas, las farolas proyectaban largas vetas doradas sobre el pavimento. Caminé por las puertas de llegada con una compostura sin esfuerzo, mis tacones haciendo clic suavemente contra el suelo de mármol. En la salida, ya estaba esperando un elegante automóvil negro. Lo reconocí al instante, Lucas nunca hacía las cosas a medias. El conductor, un hombre de unos 50 y tantos años con ojos agudos y conocedores, se adelantó y me abrió la puerta. Señorita Yasmín, el señor Carter la espera. Me deslicé en el asiento trasero sin dudarlo. Adentro, Lucas estaba esperando, vestido con un impecable traje azul marino, su reloj de plata captando el tenue brillo de las farolas. Emanaba la misma autoridad tranquila que siempre, su presencia nunca fue ruidosa, nunca forzada, pero era imposible ignorarla. Me miró con una sonrisa conocedora, golpeando perezosamente con los dedos el reposabrazos. Te ves sorprendentemente tranquila para alguien que acaba de quemar puentes con los Sullivan. Arqueé una ceja. ¿Esperabas que llorara por eso? Soltó una pequeña carcajada, sacudiendo la cabeza. No. Esperaba que estuvieras planeando tu próximo movimiento. Me recosté contra el asiento de cuero, cruzando una pierna sobre la otra. Entonces me conoces bien. Lucas inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome. Dime, Yasmín, ¿qué quieres? Lo miré sin pestañear. Lo mismo que tú quieres, Lucas, poder. Una sonrisa lenta se extendió por sus labios. Entonces hablemos de negocios. Cuando el auto se alejó del aeropuerto y desapareció en las calles de la ciudad, supe una cosa con certeza, el juego no estaba empezando, estaba a punto de reescribir las reglas. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale un pulgar hacia arriba y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones, y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.